Bueno, si bien estaba pautado dar todas las prestaciones de servicio, como las jornadas están organizadas por el servicio de clínica médica y dentro de las prestaciones de servicio, la patología que mayor demanda nos genera es el lupus eritematoso sistémico, elegí esta patología para dar la charla. Voy a hablar de las características generales de la enfermedad, de la epidemiología, de los criterios diagnósticos y principalmente del laboratorio inmunológico. Este último punto es bastante importante para homogeneizar los criterios entre el médico y el informe del bioquímico y poder entablar una relación más cercana, digamos, entre los servicios. Bueno, el lupus, dentro de sus características generales, es una enfermedad sistémica crónica de base autoinmune que afecta a diferentes tejidos y órganos como la piel, articulaciones, riñón, corazón, sistema nervioso central. Las manifestaciones clínicas se presentan en un amplio espectro, pueden ir desde el rash en la piel, artritis en las formas moderadas y hasta fiebre, fatiga, dolor articular y compromiso severo de órganos con riesgo de vida en las formas más graves. La presentación, el curso clínico y pronóstico son variables y se caracteriza por periodos de remisión y exacerbación. Dentro de las patologías autoinmunes sistémicas es el segundo motivo de consulta por detrás de la artritis reumatoidea. Un rasgo distintivo que se halla en esta patología es la presencia de autoanticuerpos circulando en sangre. La etiología precisa es desconocida, se reconoce que múltiples factores intrínsecos y extrínsecos predisponen el desarrollo de la enfermedad. Dentro de los componentes intrínsecos, el componente genético tiene un peso muy importante. Existen varias familias de genes candidatas que son predisponentes. La mayor parte de ellos intervienen en el funcionamiento del sistema inmune, de receptores, vías de señalización y genes que afectan a estirpes celulares particulares del sistema inmune. Dentro del factor extrínseco, el factor ambiental es importante. La exposición a los rayos ultravioleta del sol, infecciones virales y el tabaquismo se han asociado a la enfermedad en muchos trabajos. También dentro de los factores extrínsecos se encuentran las condiciones socioeconómicas y de vivienda. Entonces, la combinación de estas predisposiciones genéticas junto con los factores ambientales y otros factores como factores hormonales e inmunoreguladores van a hacer que haya un desbalance de la respuesta inmune que hace que se genere una respuesta inmune contra componentes propios del organismo. Ustedes saben, existen mecanismos reguladores que generan la tolerancia, ¿sí? Esto es la no respuesta a lo propio, ¿sí? Existen mecanismos de tolerancia central, esto es mecanismos que impiden que células del sistema inmune autorreactiva salgan de los órganos linfáticos primarios como el timo y la médula ósea, y mecanismos de tolerancia periférica que hacen que los clones reactivos de linfocitos no respondan, ¿sí? Bueno, dentro de los componentes genéticos, como les había comentado, esta figura simplemente a modo de que ustedes puedan ver la gran cantidad de genes que han sido implicados en la predisposición a esta patología.
Y dentro de las familias de genes tenemos genes que intervienen en la señalización, en la función de las células T, en las células B, el procesamiento de los inmunocomplejos y también relacionados a la inmunidad innata, el ciclo celular y la apoptosis, y la transcripción y la regulación de la transcripción de genes. Los genes que han sido mayormente estudiados son los genes de HLA, clase 2, el gen que codifica para el dominio 1 de la cadena beta de la HLA-DR, que es el HLA-DR beta 1, presenta un alto grado de polimorfismos, y estos receptores se encuentran en la superficie de algunas poblaciones celulares del sistema inmune que normalmente participan activamente de los mecanismos de autotolerancia hacia antígenos propios y en la respuesta inmune con producción de anticuerpos dirigidos contra antígenos de agentes extraños como virus, bacterias, hongos y parásitos. La asociación de LES con los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, en particular con algunos genes HLA-DR, es una de las más estudiadas y a la cual se ha demostrado asociación en varias regiones del mundo, siempre dependiendo de la base genética del grupo étnico evaluado. Todos estos estudios se han llevado a cabo en países desarrollados como Estados Unidos y Europa. No existen trabajos en Argentina, por ejemplo, que hablen de esta asociación. Bueno, las comorbilidades están asociadas a los periodos de exacerbación, pueden manifestarse de forma leve, con problemas cutáneos, dolor articular, fatiga, o de forma más grave con problemas renales, como la nefritis lúpica, neurológicos, pulmonares, hematológicos y del sistema circulatorio. El riesgo de cardiovascular en estos pacientes es 10 veces mayor y también presentan mayor riesgo de padecer infecciones por la disregulación propia de la enfermedad o por el tratamiento inmunosupresor. La mortalidad en estos pacientes ha sufrido un cambio drástico en los últimos 30 años, pasando de una sobrevida del 50% a 5 años del inicio de la enfermedad, al 70% a 20 años en estudios recientes. No obstante, aún sigue costando muchas vidas, sobre todo en el grupo de mujeres adultas jóvenes. Por ende, el LES está asociado a un sustancial impacto económico en la sociedad. Impacto directo por el diagnóstico y tratamiento en las instituciones y impacto indirecto por la discapacidad que sufren muchos de estos pacientes. Entonces, si uno hace una revisión histórica de los mayores avances en lupus, en el 48 apareció el uso de los corticoides. Fíjense que en el 60 apareció la técnica de IFI, de inmunofluorescencia, que hoy todavía sigue siendo el gold estándar. La aparición de diversas drogas para el tratamiento, como los antimaláricos, modelos en ratón en 1960 para el estudio de la parte genética del lupus. Recién en 1982 se crearon o se generaron los criterios del Colegio Americano de Reumatología. A partir del 86 se usan la ciclofosfamida y ya en este último tiempo aparecen los medicamentos biológicos como el rituximab y Benlysta. Todo esto es responsable de que la sobrevida aumente. La epidemiología es una enfermedad dentro de las enfermedades autoinmunes de mayor prevalencia. Se describen en diferentes revisiones una prevalencia de 20 a 150 por 100.000 habitantes y una incidencia que va entre 1 a 11 por 100.000 habitantes año. Y fíjense ustedes la gran variabilidad que existe en la prevalencia de esta patología. Esta variabilidad que existe se debe principalmente al background genético, y esto se puede ver en esta tabla. Fíjense ustedes cómo en Norteamérica la prevalencia en lo que tienen aquí es en personas blancas es de 20 a 50, mientras que en la población afroamericana
llega hasta 130 cada 100.000 habitantes. Entonces es ahí donde se manifiesta el peso del background genético. Siempre la razón mujer-hombre es mayor, es 9:1. El pico diagnóstico se encuentra entre los 15 y 44 años. Y se ha visto que la prevalencia, incidencia, manifestaciones clínicas, morbi y mortalidad varían notablemente según el origen étnico de la población estudiada. En los estudios multicéntricos o revisiones sistemáticas, los descendientes de africanos o hispanos tienen un riesgo mayor de padecerles que la población caucásica, al igual que las poblaciones aborígenes. Y ese es un dato importante. Sobre todo, pienso yo, por lo que se suele hablar o se suele decir con respecto a nuestra zona o nuestra región geográfica, donde en diferentes patologías autoinmunes se observa empíricamente una mayor frecuencia. Bueno, como consecuencia de gran espectro de manifestaciones clínicas y hallazgos de laboratorio, más una necesidad de estandarizar el diagnóstico, el Colegio Americano de Reumatología fijó en 1982 los criterios para el diagnóstico inequívoco de LES. Estos son lo que tienen acá en la tabla, tienen criterios clínicos y 2 criterios inmunológicos, ¿sí? Principalmente yo me voy a enfocar en estos criterios inmunológicos, que incluyen la presencia de en la formulación de los criterios del 1982 al anti-DNA, el anti-SM y antifosfolipio, que son autoanticuerpos que se encuentran en esta población. Estos criterios fueron revisados y actualizados en base a los nuevos conocimientos en 1997 y en 2012. En la última revisión se amplió a 18 los criterios, realzando la importancia de la detección de algunos anticuerpos, a lo que se le asignó categoría de criterios independientes. Estos son los anticuerpos antinucleares, anti-DNA, anti-SM y antifosfolipio. El resto de los autoanticuerpos, si bien no son específicos para LES, suelen encontrarse asociados a la enfermedad. Pasamos de 11 a 18, desdoblando criterios inmunológicos. Laboratorio inmunológico. Los anticuerpos son con mayor porcentaje de aparición en los pacientes con LES son los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos anti-DNA doble cadena. Los antinucleares están en el 95% de los pacientes, los anti-DNA en el 40 al 70%. Los anticuerpos contra antígenos extractables del núcleo en diferentes proporciones, el anti-CM en 15-55%, el RNP en 30-80%, el anti-RO 35-60%, el anti-LA 10 al 15% y el antihistona en el 30%. Antirribosomal P en el 5 al 10%. Y los anticuerpos antifosfolípidos se encuentran en un 25-50% de los casos. Estos anticuerpos incluyen anticardiolipina, isotipo IgM-IgG y anti-beta-2-glicoproteína IgM-IgG. Si ustedes presten atención, fíjense la variabilidad que tiene la presencia de los diversos tipos de anticuerpos, y esto se debe está atribuido a la variabilidad genética que tienen los diferentes estudios, las poblaciones estudiadas. Dentro de los anticuerpos antinucleares, básicamente aparecen en muchas enfermedades autoinmunes, quiere decir que no son específicos, y si hablamos técnicamente, se los estudia a través de un sustrato que es de línea celular de un carcinoma humano, llamado HEP2, ¿sí? Vienen las improntas, donde el suero del paciente se incuba con estas improntas, donde están presentes las células. Luego se agrega un conjugado y se revela. Digamos, técnicamente no es complicado. Lo que sí es importante es tener en cuenta a la hora de la interpretación, uno siempre tiene que tener la estructura celular en mente y los ciclos celulares. Entonces, bueno, al momento de revelar el estudio nos encontramos con diferentes patrones, ¿sí?
patrones homogéneos que son asociados a DNA, nucleosoma, cromatina, patrones moteados que pueden ser gruesos o finos, asociados a distintos antígenos como SM, RNP, anti-RO, anti-LA, patrones específicos como el pCNA, patrones nucleolares, patrones citoplasmáticos. Para hablar, existen más de 40 patrones de las diferentes patologías autoinmunes. Entonces, como podemos ver, los patrones están asociados a diferentes antígenos y a su vez estos asociados a diferentes patologías. Fíjense que son muy pocos los patrones que son específicos de lupus, como el patrón homogéneo o el periférico. Y esto, la falta de especificidad del antinuclear se refleja en esta tabla donde vemos el porcentaje de positividad para diferentes patologías autoinmunes. A partir de la interpretación de los anticuerpos antinucleares generó diversas problemáticas debido a criterios heterogéneos en la forma de informar. Es decir, había gente que informaba solamente lo que había en el núcleo, había gente que sí informaba lo del citoplasma, el título de corte, es decir, con qué dilución de screening se partía y el nombre de los patrones. Entonces, en 2008, liderados por el doctor Carballo, quien es la eminencia a nivel nacional, se realizó el primer consenso argentino de patrones de anticuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Que se consensuó un modelo de informe en el cual el título de informe debía ser anticuerpos nucleocitoplasmáticos, para no dejar afuera muchos antígenos importantes que están en el citoplasma. Se debe informar el método, el sustrato, la dilución de corte, ¿sí? ¿Por qué es importante la dilución de corte? Porque dependiendo de la dilución de corte, digamos, va a ser digamos, es un parámetro importante, ya que se sabe que la población normal presenta anticuerpos digamos, en un porcentaje elevado. Si el título de corte es 1 en 40, se sabe que el 30% de la población resulta positiva. Si es 1 en 80, alrededor del 13%, y si es 1 en 160, alrededor del 5%. Se recomienda 1 en 80 para empezar para el screening. El resultado de los anticuerpos nucleares, hay que informar el título y el patrón, en este consenso se estableció cuáles serían los patrones que debían estar obligatoriamente y cuáles podrían estar dependiendo de la experiencia del operador, digamos, del que visualiza. Y los patrones citoplasmáticos. Entonces, esos patrones obligatorios debían ser dentro de los nucleolar, podían ser periférico, homogéneo, moteado, el pCNA, moteado con puntos nucleares, centromérico. Es obligatorio informar si hay anticuerpos nucleolares, es obligatorio informar citoplasmáticos y el patrón, y optativo también el aparato mitótico. ¿Por qué? Porque son importantes para muchas patologías. Nosotros con respecto al los anticuerpos anti-DNA, se utiliza la técnica de referencia de critidia, es lo que generalmente ocupan todos los laboratorios, tiene alta especificidad y se vale de que este parásito tiene un kinetoplasto fuente de DNA doble cadena que detecta el anti-DNA nativo, también por IFI. En cuanto a los anticuerpos, los ENA, se puede realizar por ELISA o inmunoblot. Nosotros en el laboratorio utilizamos el inmunoblotting, el LIA, que nos permite en un solo ensayo estudiar todos estos anticuerpos. Ahora bien, recientemente salió las recomendaciones internacionales para el estudio de autoanticuerpos referidos como antinuclear, como ANA. En resumen, lo que dice este consenso, esta recomendación, es que los anticuerpos antinucleares, anti-DNA y los ENAs deben ser incluidos en el diagnóstico de las enfermedades reumáticas sistémicas autoinmunes, que los ANA son el primer nivel del diagnóstico, que los ANA son para diagnosticar, no para monitorar progresión,
que la IFI es el método de referencia, es decir, el que usamos, que el laboratorio debe especificar la metodología, la dilución de screening debe ser definida localmente, en caso de un ANA positivo se debe informar el título y patrón, el patrón de acuerdo a la terminología estandarizada, informar nuclear, citoplasmático y aparato mitótico. Si el ANA es positivo, sugerir, es decir, pedir anti-DNA si la sospecha es LES. Para el anti-DNA utilizar Critidia, porque ofrece una alta especificidad clínica. El método anti-DNA debe informarse. Si el anticuerpo anti-DNA es positivo, informar el título. El seguimiento del anti-DNA debe ser siempre con la misma técnica. En caso de ANA positivo se recomienda la realización de ENA. El método ENA debe ser informado y además qué antígenos está incluyendo. Y en caso de alta sospecha clínica se debe solicitar el ENA por más de que el ANA sea negativo. Esto es particularmente cierto para ciertos antígenos que pueden dar una IFI negativa, sin embargo presentar por otra metodología el antígeno. Y lo que resalta es que debe haber una comunicación entre el laboratorio y la parte clínica. Simplemente para mostrarles las estadísticas de nuestro laboratorio en cuanto a estas determinaciones, tenemos un promedio de 44 FAN durante el 2013, 38 anti-DNA, 12 ENA por mes, estamos hablando, 11 cardiolipinas G, 7 M y 7 beta-2-glicoproteína. Fíjense que si nuestra meta debiera ser tratar de disminuir la cantidad de anti-DNA que estamos realizando, ¿sí? Porque lo que primero se debe pedir es un ANA. Si el ANA es negativo, no hay indicación para realizar un anti-DNA, ni tampoco un ENA, a menos que la sospecha clínica sea demasiado fuerte, se puede investigar, o sea, ahí sí se debe investigar. Y bueno, redondeando un poco todo lo que tiene que ver con esta patología, nosotros el año pasado presentamos un proyecto de investigación en la Comisión Nacional de Salud Investiga, donde nos proponemos estudiar las características inmunoserológicas, estos son los patrones, qué antígenos están presentes, e inmunogenéticas, es decir, qué HLA-DR beta 1 en los pacientes adultos con lupus eritematoso sistémico, estudiados por el Laboratorio de Biología Molecular, Hospital Público de Alta Complejidad de la provincia de Formosa, durante este año. Estudio descriptivo de corte transversal. Y en los primeros días de abril está el resultado de este, digamos, si es que quedamos o no. Bueno, perdón por la demora, gracias por la atención.